con esta siguiente sección llamada Objeciones contemporáneas a la predicación. Esta es la hora un poco difícil, el sueño y todo lo demás. Espero que haya estado bien preparado. Objeciones contemporáneas a la predicación. Quiero iniciarla, hermanos, con una pregunta muy sencilla, pero que después de todo este día, prácticamente de estar hablando mucho acerca del tema, creo que es importante llegar a esta pregunta, y ¿es la predicación indispensable para el cristiano? Todo el mundo dirá sí, pero yo quiero escuchar algunas razones acerca de por qué realmente podemos considerar, a la luz de todo lo visto, a la luz de la experiencia misma que pues tenemos como predicadores, ¿por qué considerar que la predicación es indispensable para el cristiano? Oigo respuestas. Participa, hermano, para que no se lo lleve el sueño. Por acá. Porque si no, yo puedo escoger, que también es otra opción chévere. Si no hay voluntariado, yo escojo, pero igual alguien tiene que hablar. Ok, allá, Danilo. Danilo. Porque la palabra dice que debemos anhelar la palabra como leche no adulterada para el crecimiento de nuestras almas. Ok. Sí. Por acá, mi hermano. La predicación es el método escogido por Dios. Pues, Decía que la predicación es el método escogido por Dios para traer salvación. Él se plació en salvarnos a través de la locura de la predicación. Ok. ¿Alguien más por acá? Como es para el cristiano, pues la predicación alienta, consuela, edifica, exhorta, confronta y da la esperanza que tenemos en Cristo en su segunda venida también. Ok. ¿Alguna otra respuesta por acá, Eugenio? Porque es el medio como el creyente puede conocer la voluntad de Dios y poder aplicarla. Ok, muy bien. Allá tenemos una última participación. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ok, perfecto. Indudablemente, aquí los que estamos en este auditorio, por lo menos, ibas a decir algo, aunque te vi así. Indudablemente, la predicación es indispensable para el cristiano, pero también indispensable, pues ahorita que tú hacías la aclaración, Alejandro, obviamente hablando del no cristiano, por supuesto que necesita escuchar la predicación. Pero básicamente vamos a dar una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué la predicación es indispensable para el cristiano? Hermanos, recordemos que el Dios viviente ha tomado la iniciativa de revelarse a sí mismo. ¿Con qué propósito Dios se revela a sí mismo en la palabra? Con el propósito de salvar a esta humanidad que está caída. Y esa revelación de Dios ha sido entregada mediante el medio de comunicación más directo que conocemos, que es las palabras, en este caso la palabra escrita. Voy a citar este fragmento de este pastor llamado Dietrich Bonhoeffer, que creo que es alemán, y él dice lo siguiente: el mundo y todas sus palabras existen por causa de la palabra proclamada. Quiero que, si usted puede detallar cada frase, cada línea que está allí, sería importante, porque está diciendo muchas cosas aquí. El mundo y todas sus palabras existen por causa de la palabra proclamada. Acto seguido dice: en el sermón se asientan los fundamentos de un nuevo mundo. Es ahí, en el sermón, donde la palabra original se torna audible. No hay evasión ni escape de la palabra pronunciada del sermón. Nada nos releva de la necesidad de dar testimonio, ni siquiera el culto o la liturgia. El predicador, oiga bien, el predicador debe tener la certeza de que Cristo entra en la congregación mediante las palabras que proclama de la Escritura. Creo que este fragmento de este hombre es muy diciente al mostrarnos la relevancia, lo indispensable que es la predicación para todos nosotros. Entender, y sobre todo me quedo con esta última frase que creo que es muy ilustrativa,
Entender que a través de la palabra escrita, a través de la escritura, haga de cuenta, Cristo entra a la congregación mediante la proclamación de su palabra. ¿Qué tan importante es la palabra para nosotros? Es totalmente indispensable. Lamentablemente, hermanos, aunque esa es una verdad muy clara y la palabra es amplia en mostrarlos, hoy en día estamos en una situación en donde el sermón ya no está ostentando el honor que solía tener en el pasado. Y eso se puede ver de varias formas. Por ejemplo, en una era como la que estamos nosotros, en donde la tecnología avanza a pasos agigantados, muchos ven ese método propio del sermón, que es la palabra hablada, porque eso es básicamente lo que describe la metodología del sermón. La palabra hablada lo ven en competencia con otros medios de comunicación modernos, que por supuesto pueden ser más prácticos, pueden ser mucho más, te pueden dar muchas más facilidades para algunas cosas, pero cuando el sermón entra desde la perspectiva de algunos en competencia con otras posibilidades de poder transmitir un mensaje, entonces hay una clara preferencia en algunas ocasiones a desechar ese método que es claro del sermón para usar otros métodos que son los que están en boga. De allí que muchos, por ejemplo, en algunos lugares se prefiera darle preponderancia al canto, por ejemplo, porque el canto es mucho más dinámico. Entonces tenemos todo un culto lleno de alabanzas y la predicación relegada a un segundo plano, porque es que a través del canto podremos estar predicando también. Y sí es cierto que cuando las alabanzas que se entonan o los signos que se entonan realmente son bíblicamente fundamentados, por supuesto que hay verdades bíblicas que se transmiten allí, pero no al punto de reemplazar el lugar que tiene el sermón. Algunos prefieren el teatro, algunos prefieren otro tipo de cosas, porque ven en el método del sermón hoy en día algo que ya está desfasado, algo que puede ser reemplazado por algo mucho más práctico, y realmente se muestra a través de allí mucho esa pérdida de ese honor que tenía antes, hace tiempo, el sermón como tal. En algunas otras iglesias, hermanos, esto se ve en el sentido de que se reduce el tiempo del sermón en forma extrema. Creo que algunos venimos de contextos de iglesias en donde el tiempo del sermón o de la predicación realmente era muy breve, porque se le daba relevancia a otras cosas diferentes al sermón. Y en algunas otras iglesias básicamente el sermón o el método del sermón se transforma más en un diálogo, en un debate de preguntas y respuestas, posiblemente en el lugar que debe tener el sermón, porque vemos o se ve que el sermón o el método de este sermón no es atractivo. Entonces tenemos una realidad hoy en día en donde vemos que ese honor del sermón está más bien siendo reducido por muchos, porque tienen una perspectiva muy diferente de lo que se solía tener antes. Ante esto, hermanos, hoy pretendo mostrarles 3 diferentes argumentos. Posiblemente pueden haber más, pero por el tiempo no vamos a ahondar en otros, pero vamos a tener 3 objeciones o argumentos en contra de la predicación. El primero de ellos es que usted podrá estar de acuerdo conmigo en que estamos en una sociedad en donde hay una actitud en contra de todo lo que huela a autoridad. Todo lo que se establezca como autoridad, hoy en día la sociedad empieza a repelerlo de manera cada vez más sorprendente. De hecho, es algo que, si bien está arraigado en la naturaleza humana, es algo que cada vez se hace mucho más notorio aún desde edades muy tempranas de las personas. Entonces, esa primera situación, hermanos, a nosotros como predicadores tenemos que tenerla en cuenta, porque se convierte muchas veces en una objeción, en un obstáculo, en una pared que se levanta en contra de la predicación de la palabra. Vamos a ahondar en algunas cositas de este primer punto.
entender que esta actitud de la rebelión es algo que hace parte de la naturaleza caída, es claro a la luz de la palabra, y tenemos textos como el que está aquí, Romanos capítulo 8, versículo 7. Claramente dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces, como consecuencia de la caída, nosotros entendemos que el ser humano siempre tiene una tendencia a oponerse a lo que Dios ha establecido en la palabra. Y esa es una verdad con la cual todos vienen a la iglesia. Una tendencia de la naturaleza pecaminosa a poner un pero, a poner una barrera inmediatamente a algo que la palabra está estableciendo. Y como predicadores nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. Todas las autoridades aceptadas en la sociedad, llámese familia, llámese escuela, llámese Estado, llámese Biblia, por supuesto, etcétera, están siendo altamente cuestionadas hoy en día. Y eso es claro, usted ve las noticias, usted ve muchas situaciones que pasan hoy en día y claramente la sociedad está oponiéndose a todo lo que sea autoridad. Entonces estamos en una situación en nuestro país en donde cada 4 años parece que esto es pan de cada día. Cada 4 años cuando tenemos elecciones empieza toda esta perspectiva acerca es una perspectiva muy de anarquía en contra de todo lo que sea autoridad. Entonces claramente eso es algo que empieza a permear todas las esferas de la sociedad y es algo que como predicadores tenemos que tener muy en cuenta. Porque quienes buscan, hermanos, lograr esta anarquía tienden a ver este púlpito que tenemos aquí como un símbolo de autoridad. ¿Cuántos sabían eso? Este púlpito representa autoridad. Ese púlpito de su iglesia local representa autoridad porque desde allí se predica la palabra del Señor. Siempre y cuando se predique de manera fiel, claro está. El púlpito simboliza autoridad y todo este espíritu, toda esta actitud de anarquía y de ir en contra de la autoridad, por supuesto que llega a nuestras iglesias, por supuesto que llega a través de las personas que se congregan y se traduce muchas veces en frases que usted y yo hemos escuchado permanentemente. El famoso no me parece. El famoso ¿quién se cree para decirme lo que tengo que hacer? A veces es muy sutil, a veces es muy evidente, pero cada uno casi que pelea con esta tendencia a oponerse a lo que la palabra claramente está estableciendo. Y nosotros no podemos ser ignorantes de eso. Tenemos que lidiar con eso, tenemos que ser conscientes de eso. Es una problemática que es inherente al hecho de que hay una naturaleza caída, de que hay una naturaleza pecaminosa que tiene deseos, que tiene pasiones, que tiene perspectivas que se oponen diariamente a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Ahora, ese es el problema, ese es el diagnóstico, esa es la realidad. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros como predicadores tenemos que lidiar con esa realidad? Porque está allí. Si no la conocíamos, hermanos, si no éramos conscientes de eso, hoy somos conscientes de eso. Pero ¿qué hacemos frente a eso? Es la gran pregunta. ¿Cómo nosotros como predicadores debemos responder ante esta actitud de desafío a la autoridad? Hay varios aspectos. Número 1, como predicadores, hermanos, debemos recordar la naturaleza de los seres humanos a la luz de la Biblia, que ya lo hemos venido diciendo aquí entre palabras. Pero todo esto implica lo siguiente: la realización humana, hermanos, es imposible fuera de algún contexto de autoridad. El ser humano está buscando a gritos sentirse pleno y realizado, fuera del contexto de la autoridad, fuera del hecho de no quiero que me digan cómo yo debo vivir mi vida. Pero realmente a la luz de la palabra, solamente el ser humano es pleno bajo la autoridad de Cristo. Entonces, tenemos que ser conscientes como predicadores de esa gran verdad. Y que la libertad ilimitada, eso que la humanidad quiere, y libertad ilimitada es simplemente una mera ilusión.
Porque la palabra nos dice a través de estos dos textos que ustedes me van a ayudar a leer, Mateo 11, 29, 30 y Colosenses 2 del 9 al 10, que solamente es bajo el yugo de Cristo que encontramos verdadero descanso y plenitud. Necesito un voluntario que me ayude con Mateo 11, 29 al 30 y otro con Colosenses 2, 9 al 10. ¿Quién tiene Mateo? A la 1, Mateo a las 2. Acá Leonardo, levantó la mano. Por acá. Ok. Mateo 11, 29 al 30. ¿Qué dice, hermano? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok. Colosenses. Colosenses a la 1, a las 2. Ok, ya por acá levantaron la mano. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Exacto, la palabra es clara en mostrarnos que la plenitud solamente será una realidad bajo el yugo, bajo la autoridad de Cristo Jesús como tal. Y como predicadores debemos recordar eso. Número 2, debemos recordar que un sermón es por naturaleza una revelación ¿qué? Divina. El sermón por naturaleza es una revelación divina. ¿Eso qué significa? Y espero que usted se despierte con esto si no se ha despertado todavía, ¿verdad? Si el café no ha sido suficiente, creo que la palabra lo será. El predicador, hermanos, es depositario de la revelación divina. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la tarea de predicar constantemente somos conscientes de que lo que tenemos en nuestras manos no es cualquier cosa? Que lo que nosotros tenemos toda la semana para preparar y para decir el domingo o el día que expones la palabra es nada más y nada menos que la revelación divina. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4, 1. Pablo diciendo, así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la medio bobadita, ¿verdad? La tarea de explicar los misterios de Dios. Tremendo, hermanos. Yo no sé si usted y yo podemos crecer en el ejercicio de crecer en la conciencia de que esto que nosotros hacemos en este púlpito, hermanos, es poder expresar, y somos bastante incompetentes para eso. ¿Quién podría ser alguien totalmente competente para tal cosa? Es poder explicar los misterios de Dios a la iglesia. Tremendo. Porque ante tal cosa, pues obviamente nos vamos a ver limitados. Pero Dios en su gracia y misericordia nos lleva a ser depositarios de esta gran verdad. Así que frente a este panorama de desafío a la autoridad, predicador que estás aquí, recuerda que lo que tú tienes para decir no es cualquier cosa. Que aunque la sociedad crezca en este ambiente de irse en contra de la autoridad, lo que tú tienes para decir es lo más valioso que el hombre necesita escuchar. Algo adicional para responder a esa pregunta de cómo enfrentar esta situación de desafío. Recuerda, predicador, que ya que el sermón es una revelación divina, como lo acabamos de ver, la autoridad reside ¿en quién? En Dios. La autoridad reside en Dios. Recordemos ese famoso pasaje o situación de Nabucodonosor pavoneándose, ¿verdad? Y diciéndose a sí mismo que todo lo que él tenía se debía a su poder, a su gloria. Y sabemos qué fue lo que le pasó. Ahí tenemos la cita en Daniel para que usted lo pueda recordar en casa. Daniel 4 nos muestra claramente lo que esa actitud lo llevó a él, y es un trato bien tremendo de Dios con su vida para que al final reconociera que nada de lo que tenía se debía a lo que él, entre comillas, pudo haber hecho, a sus habilidades, a su conocimiento, sino que se debía única y exclusivamente a que Dios decidió que fuera así. A la soberanía, a la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, podemos estar lidiando con ese espíritu de Nabucodonosor.
¿En qué sentido? En que creemos que se debe a mi habilidad, a mi estudio, a que yo soy graduado del seminario tal, que realmente las cosas se dan como se tienen que dar y el efecto que causa la palabra se debe a eso. No nos equivoquemos, hermanos, porque el totazo que dio Nabucodonosor fue duro, bien duro. Y todo lo que sube como palmera, ¿verdad?, cae como coco, ¿verdad? Y cae estrepitosamente muchas veces. Nada, miren esta frase, nada predicamos que no nos prediquemos antes a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada predicamos que no nos prediquemos antes a nosotros mismos, ya que primeramente nosotros como predicadores nos sujetamos a la autoridad de Dios. Aunque no depende de nosotros, ¿verdad? Que la iglesia no tenemos la capacidad, el poder para cambiar el corazón de la gente, ¿verdad? Sí debemos entender algo, y es que sí hay influencia desde aquí, ¿verdad? ¿Quieres una iglesia sujeta a la voluntad de Dios? Pregunta, ¿tú te sujetas a la voluntad de Dios? ¿Tú eres un sujeto, soy un sujeto bajo autoridad? ¿O realmente yo soy de verdad rebelde en muchos aspectos? ¿Quieres una iglesia que crezca en lo que debe crecer y es someterse, ojalá gozosamente, a la voluntad de Dios? Vamos a examinarnos nosotros, ¿verdad? Y vuelvo, insisto, aunque no depende exclusivamente de mí que la iglesia cambie, sí hay influencia. No podemos olvidar eso. Entonces, somos sujetos bajo autoridad, entonces vamos a predicar a la iglesia para que la iglesia crezca en ese mismo espíritu, y es que se someta a la autoridad de Dios establecida en su palabra. Otro aspecto, otra respuesta, otra arista para responder a esta pregunta de cómo enfrentar esta actitud de desafío a la autoridad. Recuerda que el mensaje del evangelio es, ¿qué cosa? Usted está despierto, hermanos. Lo voy a hacer hablar para que se despierten. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Ok, ahorita el pastor Juan hablaba de la irrelevancia, pero lo que realmente es relevante es el mensaje del evangelio. Y no podemos perder de vista eso. Porque estamos en un mundo caído, obviamente, en el que se mueven muchos pensamientos, perspectivas, filosofías, se muestran como lo que Pablo estaba batallando allá, si no estoy mal, con los colosenses o con los falsos maestros que entraban a Colosenses, filosofías y pensamientos que mostraban, no, hay algo superior, hay una filosofía superior que tú tienes que alcanzar, superior al mensaje del evangelio. Y hoy hay mucho de esto hoy en día, pero no nos olvidemos de algo. Todo lo demás es nada frente a esto. El mensaje del evangelio es relevante. Una de las razones, al entender esto, hermanos, una de las razones por las cuales la gente, ahorita hablábamos de conexión con el pastor Juan, una de las razones por las cuales la gente tiende a desconectarse de algunos sermones, hermanos, es que dichos sermones están desconectados de la realidad humana. Eso ya lo acabamos de ver. Entonces, hermanos, como predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Debemos argumentar el por qué es razonable lo que se está predicando y brindar evidencias de su importancia. Si tú y yo estamos convencidos de que el evangelio es el mensaje más relevante que hay para predicar, entonces, hermanos, nos vamos a esmerar y a esforzar por mostrar el argumento del evangelio y mostrar las evidencias del por qué ese mensaje es pertinente para la vida de las personas. Porque estamos convencidos de que es el mensaje más importante. Si no lo estás, hermanos, si no estamos convencidos, es muy poco lo que podemos hacer aquí. Porque claramente la palabra
el argumento del Evangelio está establecido, la tesis del Evangelio está establecida y las evidencias que aporta la palabra para mostrarnos a nosotros como iglesia de que este mensaje es pertinente para el 2022, es pertinente para el próximo año, es pertinente para la situación con la que tú estás batallando, para la situación con la que tú estás batallando. Es clara la palabra en mostrarnos que eso es así. Entonces nosotros tenemos que esmerarnos en mostrar eso a la iglesia. Otro punto, hermanos, es que debemos recordar, hablando también de conexión, la conexión que se debe mantener con la audiencia. El predicador, hermanos, debe desarrollar una comprensión muy sensible de las personas y sus problemas. No podemos obviar, no podemos olvidar las situaciones por las cuales la audiencia, nuestra congregación, en la iglesia local donde estamos predicando, está atravesando. Y esto, hermanos, la conciencia de esto me va a permitir a mí anticipar sus posibles reacciones ante cada parte del sermón y reaccionar ante ellas. Voy a dar unos ejemplos a continuación. No debemos predicar, por ejemplo, sobre el matrimonio olvidando a los solteros de la congregación. Podemos predicar sobre el matrimonio, pero yo debo anticiparme al hecho de que no todos están casados en la congregación y yo debo tener en cuenta eso a la hora de estar esbozando este mensaje, a la hora de estar predicando este sermón. No debemos predicar acerca del gozo cristiano olvidando las penas y tragedias que algunos puedan estar experimentando. Entonces puedes estar diciendo, gózate en el Señor, ¿verdad? Pero que resulta que hay algunas personas en la congregación que actualmente están batallando con la pérdida de un ser querido o quizás están atravesando una situación difícil en sus casas, económica, etcétera. Y yo debo ser sensible a eso y tener en cuenta aún esa situación a la hora de predicar el mensaje. No puedo olvidar que hay hermanos que están en esa situación. Otro ejemplo, no podemos predicar sobre la providencia de Dios y decir que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman sin mostrar cierta conciencia acerca del mal y el dolor o el sufrimiento con la que muchas de estas personas pueden estar lidiando. Al hablar de conexión, hermanos, nosotros tenemos que desarrollar, esto es algo que se va desarrollando, esa conciencia, y dice la palabra, y sensible de cómo está la congregación. Yo puedo estar hablando de muchos temas, ¿verdad? Pero yo tengo que entender que no todos están en la misma situación. Y eso, hermanos, debe influenciar en la manera como yo estoy también desarrollando la preparación de este sermón. Yo les dije acerca de 3 objeciones, vamos a la segunda. La segunda es el acceso que hoy en día tenemos como consecuencia de la tecnología a diversas fuentes. Ahora la pregunta es, ¿cómo el acceso a diversas fuentes se puede convertir en una objeción o un obstáculo para la predicación? Muy buena pregunta. Hoy precisamente tenemos todos estos accesos a diferentes recursos, sermones, y creo que la pandemia amplificó un poco más esa situación. La pandemia no solamente la gente empezó a escuchar única y exclusivamente al pastor de la congregación, sino que tuvo acceso a muchos otros predicadores, y en su mayoría de sana doctrina, Miguel Núñez, Ugel, etcétera. Y eso, por un lado, es positivo porque la gente ha empezado a exponerse a mucha más predicación de sana doctrina que le ayuda a su crecimiento, pero eso conlleva al mismo tiempo un peligro o un obstáculo. Y eso implica que nuestra audiencia no solamente nos está escuchando a nosotros, aunque ya lo dije en el buen sentido, también puede ser algo que si no lo tenemos en cuenta puede ser un peligro. Y es que si paralelamente están escuchando a otros predicadores, hermanos, voy para acá, aunque en muchas ocasiones puede ser positivo, puede causar un efecto adverso para el crecimiento de las personas. Voy a hacer una pregunta aquí para que me vayan respondiendo. ¿Qué tipo de efectos adversos esta situación puede generar en las personas? 2 personas que nos ayuden con sus respuestas. Allá, Carlos. Yo creo que uno de los aspectos que
puede causar es el dejar de congregarse, el querer congregarse solamente ¿Vía internet? Internet. Ok. ¿Por acá? Creo que por acá. Ah, ok, Gerson. Cuando hay diferentes posturas doctrinales respecto a un tema, una persona puede escuchar en medio de un video en internet acerca de un pasaje específico que se haya predicado en su iglesia local y puede hacer comparaciones indebidas y llegar a confusiones. Ok. Por acá ya para no dejarte con la mano levantada acá. Lo mismo que él. Ok. Ángel. Que puede hacer que se resista a la posibilidad de una exhortación o de algo en vivo, porque pues online tú nunca recibes nada de eso, ni pastoreo ni nada, o sea, que se resista a todo lo que tiene que ver presencialmente, tanto exhortación, ánimo o lo que conlleve esto. Ok, creo que es un punto muy relevante para el tiempo en el que vivimos. Quizás antes de pandemia esto se pudo haber visto, pero ahora con el auge de la tecnología y pues todo lo que la pandemia provocó, creo que es un problema mucho más común de lo que teníamos antes. Entonces, muchas de estas enseñanzas, creo que alguno lo dijo ya en su respuesta, son editadas, ¿verdad? Son autores, predicadores de sana doctrina, predican muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces son prédicas que han cortado, sacan de contexto algo y la persona lo consume y dice, como fue fulanito de tal el que lo dijo, entonces eso es válido. ¿Y qué pasa? Como es algo fuera de contexto, pues la persona crece con esa idea bastante equivocada y tienes ahora el domingo, el día que tú predicas, a personas que ya vienen con una idea de lo que tú estás hablando el día de hoy y capaz que no terminan aceptando lo que tú estás diciendo porque es que ya vienen con una idea consumida de lo que vieron en internet. Ahora, mucho de esto es buena doctrina, sana doctrina, predicadores que todo el mundo puede recomendar, pero en algunas ocasiones muchos de estos videos, aun cuando no son editados, sí son evidentemente falsas enseñanzas. Otras son enseñanzas de diversos predicadores que expresan variadas posturas, por ejemplo, escatológicas o dogmáticas, con lo cual muchas veces se puede crear confusión en el creyente. Por ejemplo, todos tenemos claridad en dos de los predicadores más reconocidos en Latinoamérica son Sugel y Miguel, ¿cierto? Y escatológicamente, o en cuanto a posturas escatológicas, los dos manejan dos posturas distintas. Entonces, consumes esto por acá y consumes la otra prédica por acá y acá vienes con toda un mix, ¿verdad? Una nueva postura, sacas una tercera postura escatológica y resulta que acá empezamos a trabajar algún tema de este tipo y allí se forma un gran problema. Como predicadores, hermanos, tenemos que tener en cuenta que esta es una realidad con la que quizás vamos a seguir batallando mucho más en el futuro cercano. Tenemos que estar apercibidos acerca de esto. Y una tercera objeción, para ya ir dándole conclusión al tema, es la pérdida de confianza en el Evangelio por parte de la iglesia. Una tercera objeción o argumento en contra de la predicación. ¿Esto qué implica? Número uno, hermanos, de todos los tres argumentos que estamos viendo en esta tarde, este es el argumento más fundamental en contra de la predicación porque estamos hablando acerca de la pérdida de confianza en el mensaje más relevante de todos, que es el Evangelio. Ahora, podríamos pensar que es algo nuevo, como pasa con el segundo punto, hasta cierto punto, pero este fenómeno realmente no es nuevo. Esto de la pérdida de confianza en el mensaje del Evangelio es algo que ha acompañado la historia de la iglesia. Pues la iglesia en su historia ha pasado por momentos en donde se ha catalogado como eras de fe y otras temporadas llamadas eras de duda. Toda la iglesia, hermanos, para hablar del contexto actual, toda parte de la iglesia, la mayoría de la iglesia parece estar sumida en una crisis de identidad en la cual pasan dos cosas. Uno, la iglesia está insegura de sí misma
y está confundida en cuanto a su mensaje y su misión. ¿Por qué, hermanos? Por todo esto que les voy a mostrar a continuación. Solo por poner unos ejemplos. Todo lo que ha permeado a la iglesia hoy en día y que ha generado que haya esa pérdida de confianza en el mensaje central de las Escrituras, que es el Evangelio. Tenemos, por ejemplo, la introducción de la relatividad de la doctrina y la ética y la desaparición de los absolutos, que de hecho eso se mueve mucho en el mundo hoy en día y permea a la iglesia. La crítica a la autoridad bíblica. O sea, ya la Biblia no tiene ese estatus de autoridad absoluta, sino que es susceptible para muchos de buscar de pronto un pero, o mira, no es del todo cierto lo que dice la Biblia en esta situación. El crecimiento del sincretismo, esa mezcla, ¿verdad?, de posturas religiosas, rebajando el cristianismo a ser una religión más entre muchas. El existencialismo, que expresa nada más y nada menos que nada más importa, solo el aquí y el ahora. No importa la historia, no importa lo que podría pasar en el futuro, lo que importa es lo que tú estás haciendo aquí y ahora. Y la negación de la deidad esencial de Jesús, que también está allí en medio de todo este mar de diferentes filosofías que empiezan a permear la vida de muchos en la iglesia, y esto a la postre está causando que la iglesia empiece a perder el norte. Empieza a perder el norte en cuanto a qué es como iglesia, quiénes somos como iglesia y cuál es nuestra misión como iglesia, que es ser columna y fundamento de la verdad. El teólogo Michael Green en el prólogo a La verdad del Dios encarnado dice lo siguiente: durante los últimos 45 años hemos visto una creciente renuencia a aceptar el cristianismo genuino y tradicional en forma completa, incluyendo una Biblia inspirada y un Cristo encarnado, y una tendencia creciente a acomodar, creo que esa palabra es clave, acomodar el cristianismo al espíritu de los tiempos. Entonces, el mensaje puede ser voluble, puede ser acomodable a lo que estemos viendo ahora mismo en este contexto de la historia. Es lo que muchos hoy en día tienen en sus cabezas en la iglesia, producto de todas estas filosofías, tendencias, pensamientos que han pululado en el mundo y que han permeado a la iglesia misma. Ahora, ¿cómo nosotros como predicadores debemos responder a este aspecto de la pérdida de confianza en el mensaje del Evangelio? Hermanos predicadores, necesitamos recobrar la confianza en la verdad, en la relevancia y el poder del Evangelio. Creo que a algunos se les viene a la cabeza el famoso pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos, los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Mucho de lo que Pablo expresa a través de este pasaje tiene que ver con esa actitud de Pablo, o más bien ese convencimiento de Pablo primeramente, en cuanto a la verdad del Evangelio, su relevancia y el poder del Evangelio, lo que el Evangelio mismo, lo que Cristo mismo hizo en la vida de Saulo de Tarso, que lo lleva a ser el apóstol Pablo acá, y que él entiende que este es un mensaje que es la necesidad prioritaria de todo ser humano. Por ende, vemos todo lo que hace el apóstol Pablo. Por ende, soporta privaciones. Por ende, hace lo que hace. Soporta la crítica, defiende el mensaje de las maneras posibles que él podía tener en ese momento, porque él entiende
que esta es la verdad, que es el mensaje más relevante que el hombre tiene para oír, y porque el poder de Dios está manifestado en el Evangelio, y Él es testigo número 1 acerca de eso. ¿Cuántos como predicadores realmente, aunque quizás aquí en este auditorio no hay nadie que esté navegando en medio de este mar de ideas extrañas que les acabo de mostrar aquí en la diapositiva anterior, aún de pronto podríamos estar un poco dudosos, un poco como doy 2 pasitos hacia atrás porque todavía no hay este convencimiento al nivel de Pablo, por ejemplo, de que este mensaje es lo que el hombre necesita, de que esta es la verdad, no una verdad, sino que es la verdad, y que este mensaje se traduce en el poder de Dios que cambia la vida de cualquier persona. Cuando hay tal convencimiento, hermanos, venimos al púlpito conscientes de nuestra incapacidad, ¿verdad? Pero conscientes al mismo tiempo de que lo que tenemos para decir es todas estas cosas. La verdad es relevante y el poder de Dios está manifestado allí. Y ya con esta última terminamos. Necesitamos, esto lo decía Juan ahorita, necesitamos orar de forma más persistente y expectante. Esos 2 términos son claves. La persistencia y la expectación siempre tienen que estar presentes en la vida del predicador. La constancia y esa capacidad de asombrarnos por las cosas que Dios hace y eventualmente puede seguir haciendo. Necesitamos orar de esa manera, pidiendo la gracia del Espíritu Santo, pues entendemos que es solo Dios quien puede convencer a las personas acerca del mismo. Necesito unos últimos voluntarios. Vamos a leer algunas de estas citas. Me gustaría leer sobre todo la última. Hechos capítulo 13, versículos 9 al 12. ¿Quién la tiene? Hechos 13. Las demás se las puedo dejar de tarea allí para que la lean en casa. Acá Moisés. Hechos 13, 9 al 12. ¿Se te perdió? Ahí está. Hola. Hechos 13 del 9 al 12. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok, tremendo. ¿Cuál es el elemento allí fundamental que está impulsando todo este cambio que al final se traduce en este hombre que tiene toda una pompa detrás, ¿verdad? Porque está en posición de autoridad, termina siendo convencido por el mensaje que predica Pablo? ¿Quién está tras bambalinas en todo esto? Lo mencionaba al principio, el Espíritu Santo. Y si ustedes leen cada uno de estos pasajes que están ahí, de Hechos precisamente, que es el libro que nos muestra el inicio de la iglesia como tal, el Espíritu Santo es quien está obrando detrás del actuar de la iglesia, de los apóstoles, de cada uno de estos hombres que están predicando el Evangelio. Es el que está detrás aún, podríamos decir de los milagros, pero aún del cambio de corazón que hay en las personas que reciben y abrazan el mensaje del Evangelio. Es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Esto qué nos dice a nosotros como predicadores, hermanos? Y es algo que nosotros sabemos, pero que tenemos que recordar constantemente. Necesitamos orar de manera constante y de manera expectante porque la gracia del Espíritu Santo esté allí manifestándose en medio del sermón que estamos predicando, hermanos. Si el Espíritu Santo no obra, hermanos, estaremos hablando quizás cosas muy bonitas e interesantes, pero necesitamos que Él actúe.
necesitamos que la gente sea transformada a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, oramos y así vamos a otro espacio de break en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias primeramente por este tiempo, pero también, Dios, por hacernos conscientes de las implicaciones de esta tarea del predicar tu palabra. ¿Quién es apto para esto, amado Dios? Ninguno, pero nuestra actitud proviene de ti, como dice el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esta tarea y que lo hagamos, Señor, siempre para tu gloria, Señor. Que todas estas actitudes, aspectos de los que se han hablado hasta el momento, que deben ser parte de la predicación, pero también del el que está predicando, Señor, puedan ser parte de nosotros. Ayúdanos a crecer en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos break.